entonces nos vamos a entrar en materia porque no tenemos muchísimo tiempo para este seminario virtual del día de hoy. Vamos a tocar un tema importante para las compañías en sociedad, como ya les había hablado, y para las corporaciones S. El aviso dice, no haga sus impuestos antes de ver este video, precisamente porque lo que queremos hablar aquí le afecta a las compañías en sociedad y a las corporaciones S en cuanto a la forma de hacer sus taxes, porque lo que queremos es ayudarle a ahorrar en impuestos. La idea no es que usted esté haciendo los taxes como lo hace en un año regular y solamente esté pague y pague impuestos, sabiendo que este es un año tan difícil económicamente hablando, tanto para las compañías como para las personas. Entonces, la idea de este seminario virtual es que usted entienda hoy que hay otras opciones. Usted tiene que hacer sus impuestos, claro está, y la fecha límite de las corporaciones y de los partnerships es el día 15 de septiembre, es decir, la próxima semana o en un par de semanas, ¿verdad? Sí, en un par de semanas. Entonces, la fecha límite para presentar estos impuestos es el 15 de septiembre. Usted tiene que aprender esto que yo le voy a enseñar hoy antes de que usted haga sus impuestos. Muy bien. Entonces, para las corporaciones S y para las partnerships, hay algo que se llama la forma K1. Las personas que tienen este tipo de compañías ya deben saber de qué estoy hablando. Entonces, en este caso, ustedes entenderán que la forma K1 se reporta dentro de sus impuestos personales como los ingresos que reciben los dueños de este tipo de compañías. En este caso, para este tipo de compañías existe algo nuevo que debido a esto de COVID-19 se generó dentro del CARES Act, que es el acta que ha venido rigiendo desde que empezó la pandemia. Ustedes saben que el gobierno ha estado implementando nuevas formas de ayudar a la gente y en este caso nuevas formas de ayudar a las compañías. Entonces, en el 2018, según el presidente Trump, la regla cambió con respecto a la gente que adquiría bienes o hacía reformas dentro de los edificios. Vamos a hablar de esta parte específicamente, ¿verdad? Si usted tiene un restaurante o usted tiene una tienda de mercado, una tienda de un grocery store, como lo llaman acá. Entonces, usted sabe que el edificio en el que usted tiene su negocio necesita reparaciones, necesita hacerse correcciones y en el pasado, en el año 2018, el presidente dijo, a partir de este año, todo se tiene que ir depreciado a 39 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que si usted tenía en el 2018 hizo una reparación de 40, 50 mil dólares a ese edificio en el que usted tiene su negocio, esos 40, 50 mil dólares se dividían en 39 años. Lo que significaba era que en ese tiempo era que usted podía recuperar la inversión que usted había hecho en la reparación de ese edificio. Pero ahora, según la CARES Act, ese edificio que en el 2018 tuvimos que dividir en 39 años, esa reparación que tuvimos que dividir en 39 años, ahora, según CARES Act, lo podemos recuperar en el año 2019. Entonces, cuando hacemos los impuestos de nuestra corporación S o de nuestro partnership, lo que podemos hacer es recuperar la inversión que hicimos en la reparación de mi edificio, aunque lo haya hecho en el 2018. Yo puedo, si estoy con un contador que sabe cómo arreglar esto, solamente en mis taxes 2019 se puede hacer el ajuste para que yo recupere todo eso de una vez. Entonces, si este año yo tenía que pagar bastante de impuestos, pero en el 2018 yo hice la reparación de mi edificio y de esa reparación de mi edificio solamente pude recuperar una parte, en el 2019 yo puedo recuperar la diferencia. Así que si están listos para hacer sus impuestos y tuvieron una inversión de estas en el 2018 o en el 2019, incluso desde el 2015, ustedes pueden todavía hacer ese ajuste para sacar esa cantidad que invirtieron en la reparación del edificio ahora. No tienen que esperar 39 años para recuperar ese dinero, porque según CARES Act, ustedes van a necesitar que todo lo que han gastado se aplique ahora a los impuestos 2019 para que ustedes no tengan que pagar más impuestos este año. Entonces es importante, esta parte es muy importante que ustedes la conozcan antes de que hagan sus impuestos y que la persona que les haga sus taxas sepa que esto se puede aplicar para que les ayuden a ahorrar bastante en impuestos a las compañías, a las S Corporation y a las Partnership, ¿ok?
Bueno, esa es una. Ahora, nuestra segunda parte de CARES Act dice que en el 2018, según la ley del presidente Trump, si ustedes tenían una pérdida, solo se podía descontar la pérdida a nivel personal de acuerdo a la ganancia que usted hubiera tenido de la misma naturaleza. Esto es un poquito enredado de explicarles, pero yo sé que el contador va a entender esto y yo sé que de pronto la persona que les hace los impuestos va a entender cómo ayudarles con esto. Ustedes solamente le deben explicar que necesitan ayuda para que no tengan que pagar más taxes porque tuvieron una pérdida en años anteriores que no se aplicó 100% a sus taxes personales. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una pérdida en mi negocio y es una corporación S o es una partnership, a mí me dan una K1, mi forma K1, que es la que voy a reportar en mis taxes personales. Esa forma sale negativa, ¿verdad? Pero si dentro de mis taxes personales yo no tengo otros ingresos que sean de la misma naturaleza, esa pérdida prácticamente se pierde y yo estoy igual pagando impuestos a nivel personal. Pero para el 2019, cuando hacemos los impuestos del 2019, el gobierno dice, ok, la CARES Act va a cambiar esa ley y entonces vamos a poder reportar nuestra forma K1 con esta pérdida para recuperar ese dinero de esa pérdida y para no tener que pagar impuestos. Entonces, si usted viene mostrando pérdidas, usted puede ir atrás hasta el 2015 para mirar cómo fue que se reportó esa pérdida y hacer el ajuste ahorita en 2019. Entonces, si no han hecho los impuestos de estas corporaciones S o de estas partnerships en 2019, tienen que revisar sus impuestos anteriores para que ustedes puedan recuperar ese dinero de esta manera. Están ahorrando en impuestos, pero bastante, y pueden hacer uso de una ley que está en vigencia ahora mismo. Entonces tengan en cuenta esto a la hora de hacer sus impuestos. No hagan sus impuestos antes de haber revisado bien estas dos cosas que les estoy mencionando con respecto al CARES Act. ¿Ok? Entonces ya van dos cosas que les estoy enseñando y que deben aprender antes de que hagan sus impuestos de corporaciones S o de partnerships. Ahora, una tercera cosa que les quiero enseñar hoy o que quiero mencionar hoy para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer sus impuestos este año es que ustedes deben revisar sus estados financieros. ¿Qué es esto? Las personas que llevan contabilidad con un contador, como nosotros Community CPA, generalmente ya saben y están tranquilos porque saben que nosotros estamos revisando siempre sus números, mirando que la contabilidad se ajuste a lo que debería ser su negocio. Entonces, ahí usted no se tiene que preocupar de más, pero para las personas que no están llevando sus estados financieros con nosotros o que no están llevando estados financieros en general, es bueno que se ponga a revisar su banco, que se ponga a revisar sus números, que haga una contabilidad exhaustiva de sus ingresos y de sus gastos. ¿Por qué? Debido a que todo esto del COVID está pasando y de que tantos cambios se han hecho en los impuestos y en estas medidas de forma que regulan los cambios en impuestos en personas, en negocios y en absolutamente todo, entonces el gobierno va a tener en el futuro, estamos hablando de 2021, a partir de 2021 van a empezar a hacer auditorías más exhaustivas de los ingresos y los gastos de los contribuyentes, especialmente de los negocios, del año 2020 hacia atrás. Entonces, yo que les recomiendo mucho, tenemos que revisar. ¿Por qué? Uno, para que la información que estemos dándole al gobierno sea cierta, sea confirmada 1000 veces antes de mandarla. Y dos, para que usted esté seguro que está reportando todos los gastos que usted debe reportar y no esté pagando más en impuestos. Como experiencia personal, les tengo que decir que muchos de mis clientes que inicialmente no hacían estados financieros, estaban pagando más impuestos cuando hacían sus propios cálculos que después de que empezamos a hacerles los números aquí en Community CPA. ¿Por qué? Porque había muchos gastos que se les escapaban. Había mucha información que sí tenían, pero que no estaban teniendo en cuenta y entonces la dejaban de poner en los impuestos. De ahí que obviamente si tienes más ingresos, pero no tienes tantos gastos, entonces vas a pagar más impuestos, ¿verdad?
pero no era que no tuvieran los gastos, sino que no sabían dónde estaban y no sabían exactamente cuánto estaban, cuánto habían pagado, cuánto dinero habían gastado. Entonces es bueno que cuando estás trabajando para dar la información de tus taxes o para empezar a hacer el reporte de tus impuestos, es bueno que revises con detalle cómo están tus estados financieros. Ahora, otra cosa importante de conocer es el método con el que se hacen los impuestos. Yo sé que para muchos esto es transparente, mucha gente no tiene ni siquiera una idea de qué estoy diciendo aquí con respecto a esto del método, pero resulta que hay una cosa que se llama el método del dinero en efectivo y el método del dinero que se paga después. Estos son términos contables que de pronto para ustedes no están muy claros y no son muy sencillos de manejar, pero son dos tipos diferentes de contabilidad. Una es la contabilidad en efectivo, que ese es el dinero que entra y sale, entonces no tengo cuentas por pagar. Y otra es la contabilidad que se basa en las cuentas por pagar, ¿verdad? Y en el dinero que uno se ha recibido. Cuando yo tengo, por ejemplo, una tienda, un grocery store, ¿sí? Tengo muchas cuentas por pagar que todavía ya sé que las debo, pero no han salido y tengo mucho dinero que supuestamente ha ingresado, pero todavía no está en mi banco. Entonces, si yo tengo dinero que yo supuestamente gané, pero todavía no está en mi banco, pues yo no puedo hacer cuenta de ese dinero porque no existe. Pero en caso, eso sí tuviera el método del cash. Pero si estoy usando el otro método, entonces en el otro método siempre voy a tener la capacidad de descontar los gastos que aún no han salido solamente porque están en mis cuentas contables. Es importante que ustedes sepan un poquito que esto existe. En caso de que ustedes quisieran preguntarle a su contador, preguntarle a su preparador de impuestos, si ustedes pudieran cambiar de método o cómo aplicar el método para su beneficio, es bueno que ustedes se informen de que esto existe. Entonces, esta es otra de las cosas que les quería comentar para que a la hora de hacer los taxes, ustedes puedan estar atentos a que estas cositas existen y no estén pagando más impuestos sin necesidad. ¿Ok? Ahora, en Community CPA tenemos algo más que en muchas compañías de impuestos de pronto no lo ofrecen de una manera tan agresiva como lo ofrecemos nosotros porque no le encuentran el beneficio, pero para Community CPA es muy importante que ustedes tengan en cuenta que existe algo que se llama Data Match. ¿Esto qué es? Que nosotros le pedimos al IRS la información que ellos tienen antes de hacer los impuestos. ¿Qué significa esto? No es algo exclusivo de Community CPA, pero es algo que nosotros recomendamos bastante porque las compañías muchas veces no reciben las formas o no saben que les han reportado este dinero y por alguna razón no están teniendo cierta cantidad de dinero en cuenta. Entonces el IRS ya sabe que existe, pero usted no lo tiene en cuenta. Entonces, si usted envía sus impuestos y no tiene en cuenta una cantidad de dinero que el IRS ya conoce que existe y usted deja de reportar, entonces lo que va a pasar ahí es que usted va a empezar a recibir cartas y está arriesgándose a que el IRS lo mande a un proceso de auditoría. Con el Data Match, usted se está ahorrando la mitad de ese trabajo. ¿Qué significa? Usted nunca le va a decir a la IRS que usted ganó menos de lo que ellos saben que usted ganó, ¿verdad? No hay forma de que usted omita cantidades que usted ya sabe que la IRS sabe y que usted encuentre ahí en ese Data Match, encuentre las formas que a usted no le han llegado, pero que la IRS ya las tiene. Entonces son métodos importantes que usted va a encontrar para nunca dejar de reportar lo que el IRS ya sabe que usted ganó. Porque usted, como está llevando su negocio con tanta prisa, usted muchas veces no se da cuenta de que ese dinero que usted cambió en cheque en efectivo y entonces usted no lo depositó, ya no lo tuvo en cuenta, ¿verdad? Pero el IRS sí sabe que usted ganó ese dinero. Entonces usted cree que ellos no saben, pero cuando manda los taxis, el IRS le envía una carta de regreso diciéndole, me debes dinero porque dejaste de reportar esta cantidad. Eso es importante que ustedes lo conozcan porque así se evitan el riesgo de la auditoría, así se evitan tener que después ir a enmendar sus impuestos, así se evitan después tener que lidiar con el asunto de que la IRS está mandándole cartas y cobrándole más dinero del que usted debería estar pagando en impuestos.
Entonces, nuestra idea aquí en Community CPA es que ustedes siempre estén un paso adelante del IRS, ¿verdad? Nunca queremos que ellos estén metidos en nuestros negocios, nunca queremos que ellos estén como mandándonos cartitas o invitándonos a hacer auditorías. Eso es lo que menos estamos buscando con el IRS, pero la idea de estar un paso adelante de ellos es precisamente evitar que estas cosas sucedan. Otra cosa muy importante que les quiero mencionar ahorita es para los impuestos, recuerden que si son 1065 o partnership o si son S Corporation, ustedes deben hacer los taxes primero que los taxes personales, ¿sí? Los de la compañía se hacen primero. Usted no puede hacer los impuestos personales si no ha hecho los impuestos de la compañía. Entonces, para la compañía, la fecha límite de los impuestos es el día 15 de septiembre. El día 15 de septiembre, estamos a 11 días de que se nos vence ese plazo. Si usted no hace los impuestos de las corporaciones S y de los partnerships antes del 15 de septiembre, las penalidades impuestas para ese tipo de compañías son demasiado altas cuando no hacen los impuestos a tiempo. Entonces es muy recomendable que sobre todas las cosas usted haga al menos los taxes de la compañía primero para que no esté recibiendo penalidad. Estamos hablando de que económicamente el 2020 es un año bastante complicado porque COVID-19 nos puso la situación bastante difícil este año, ¿verdad? Entonces, si la idea es no gastar más dinero, ahorrar en impuestos, lo que necesitamos también es tener en cuenta que mandando los impuestos a tiempo estamos ahorrando bastante. No solamente porque logramos aplicar todas estas cosas que les estoy enseñando hoy, sino también porque nos estamos ahorrando una penalidad por hacer los impuestos tarde. ¿Ok? Si bien no vamos a lograr una penalidad por pagar los impuestos tarde si no mandamos estimados, sí vamos a lograr bajar la penalidad por hacer los impuestos tarde y esta penalidad es bastante considerable. Así que la recomendación altísima es, tienen 11 días, hagan su cita ya, llamen a su contador ya, busquen la información ya, organicen toda esta contabilidad ya para que no estén tarde porque las penalidades por las partnership y por las corporaciones S son bastante elevadas. Ok, muy bien. Yo creo que mi presentación ha sido un poco corta hoy, no tenemos mucho más que indagar. La verdad es que estoy contenta de volver al seminario virtual, estoy contenta de que estén otra vez conectados conmigo y para la próxima semana espero tenerles mucha más información que les vaya a servir bastante para poder continuar sobreviviendo a este año, ¿ok? Muchas gracias por participar en este seminario virtual. Recuerden que si tienen preguntas, entonces por favor escríbanos al número 515-732-8433. Ahí con mucho gusto vamos a tratar de responder a todas sus preguntas ahorita mismo antes de que se acabe el seminario o en el transcurso del día.